Saludos amigos, hoy viernes 22 de marzo. Bueno, a partir de este fin de semana le damos ya inicio a lo que es la Semana Mayor, la semana que se esperan todos los dominicanos solamente para refugiarse en su interior y hacer acopio de toda su religiosidad, sino también para descansar. Miren, hoy es un día que debemos felicitarnos los dominicanos por informaciones que son de provecho, de repercusión en el plano económico. La primera es que el presidente de la República está negociando directamente con representantes de la BAFRIC, probablemente del propio gobierno canadiense, y de la Gold Corp. Una de las cosas que a nosotros nos sorprende es cómo Barrick primero ha convertido la minera Pueblo Viejo, como su compañía minera de Pueblo Viejo, en Barrick Gold Corp, y ha echado a un lado a la segunda mayor explotadora y exportadora de oro del mundo, que es Gold Corp, también canadiense. O sea, Barrick, por muy poco, es la primera productora de oro y exportadora de oro del mundo. Pero Gold Corp es la segunda y tiene el 40% de la compañía minera Pueblo Viejo. Sin embargo, no se la menciona porque parece ser que Barrick ha preferido usar todos sus recursos políticos que los tiene. Acuérdense que de su directorio son miembros nada más y nada menos que George Bush, Cisneros, el empresario venezolano muy influyente en el país, Aznar, el expresidente de España, y el ex primer ministro de Canadá. O sea, parece que ellos le han pedido, y Gold Corp aceptó porque es segunda en la inversión, que le deje el pleito a estos expertos, por cierto, con una vocación derechista manifiesta dentro de la política internacional. Y por eso es que ustedes ven que vino a parar aquí un político a presidir la Gold Corp, la Barrick Pueblo Viejo. Entonces, nos sorprende que este señor y que la Gold Corp esté interviniendo en el asunto. Ayer, The Wall Street Journal informaba, y así lo reportó en la página económica del diario Listín Diario, el presidente y gerente general de la compañía dio declaraciones al Wall Street Journal y decía que estaba esperanzado en que el precio del oro se recuperaría y también en que su gran inversión en República Dominicana iba a repercutir para favorecer su posición de reserva y de presencia en la bolsa de valores, decía el señor. Y el periodista de The Wall Street Journal le consulta acerca del reclamo que está haciendo la República Dominicana y dice, bueno, nosotros hemos tratado de explicarles a los ejecutivos del gobierno dominicano que la situación de costos ha cambiado, pero que también ellos tienen garantizado su 50% de los beneficios. Bueno, que el señor ejecutivo principal y principal accionista de Gold Corp sepa que lo que tenemos garantizado es una participación igual, ciertamente, pero después que tanto ellos como Barrick recuperen su inversión y garanticen, oigan esto, ya él mencionó que la inversión va por los 4.300 millones de dólares, o sea, esa es la inversión que más se incrementa, eso es como la espuma. Él mismo ha dicho que la República Dominicana tiene que saber, su gobierno, que la participación es justa según el contrato, pero él no aclaró, como debió aclararlo a The Wall Street Journal, que esa participación que va a ser 50%, 50%, igual que los socios extranjeros, por parte del Estado, es después que ellos recuperen su inversión y después que cada año se le garantice una tasa interna de retorno sobre su inversión de por lo menos un 10%. Eso es lo que se llama usted ir montado. Entonces, bueno, eso nos llama a preocupación porque Gold Corp está muy tranquila
dice que Gold Coast solo tiene inversiones en América, en las Américas, no ha ido a otros continentes. Y dice que está satisfecha con su presencia en América y que se lleva muy bien con todas partes. Nos hubiese gustado que estuvieran aquí involucrada la negociación, por lo que dice su presidente y principal accionista y gerente general. Bien, de todas formas hay que celebrar que el presidente de la República esté tratando el tema, un hombre que se ha comportado con tanta firmeza, de seguro que está defendiendo firmemente el interés nacional en esta negociación. Queríamos decir eso. Queríamos decir también, porque debe ser muy bien recibida por la opinión pública, que la decisión anunciada por las autoridades monetarias de que modificaron las condiciones para que la banca preste a las medianas y pequeñas empresas. Primero, elevando el total, la cantidad máxima que puede recibir una empresa mediana o pequeña de 15 a 25 millones de pesos. Y en segundo lugar, eliminando el condicionamiento de que una mediana o pequeña empresa tenga que presentar informes contables en los que demuestre su solidez. Y dice que solo bastaría con que se refiera su crédito público, para que un banco pueda prestar y no sea objeto de observación de las autoridades reguladoras, o sea, de la superintendencia de banco esencialmente. Eso va a repercutir considerablemente porque va a abrir un grifo de crédito a la mediana y pequeña empresa, tal como lo ha venido pregonando el gobierno del presidente Danilo Medina. Pero los viernes nosotros también aprovechamos para hacer algunas reflexiones de fondo. Y la de hoy sí que les voy a pedir, por favor, que le presten atención. Desde hace años, tanto Orión como nosotros, y más luego don Mozart y don Héctor Tineo, han venido haciendo referencia a un tema que ya era muy evidente para nosotros, y es que de una organización que surgió con la promesa de dedicarse al servicio social y no a la política, la participación ciudadana ha devenido en un órgano político. Es más, hace apenas 4 o 3 días, el lunes en la mañana, en este espacio, le decíamos nosotros que participación ciudadana, en razón de su comportamiento público desde hace años, todavía reciente, el mismo, es un comportamiento que usted lo puede, es lineal, usted lo puede perfectamente localizar en el tiempo exactamente igual, debía ya declararse partido político. Y abandonar este rol que dice tener de ser un representante de los intereses sociales de las organizaciones sociales que no son fácticas, o sea, que no tienen representación, que no son partidos, que no son iglesias, que no son fuerzas armadas. Entonces, parecería que era por un asunto de confrontación de posiciones, pura y simplemente, que nosotros hemos sostenido eso. Sabemos que también en otros medios hay quienes hacen el mismo reclamo. Pero un investigador universitario, sociólogo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hizo lo que había que hacer. Hizo un estudio profesional científico acerca del comportamiento público de participación ciudadana. Y oigan lo que resultó de ese estudio. Esto es un resumen del estudio. El estudio lo vamos a conocer aquí, en su momento. El señor Manuel Rodríguez, sociólogo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dio a conocer un estudio de contenido en el que reflejó que el movimiento cívico Participación Ciudadana ha desvirtuado, así dice el periódico Hoy, el rol para el cual fue creado, asumiendo posturas sesgadas en el debate político partidario. Dice que Leonel es el eje central de la crítica. Según la investigación hecha entre el 18 de agosto del 2012, 18 de agosto del año pasado,
y el 28 de febrero recién pasado del 2013, en el 88.8% de sus pronunciamientos públicos, Participación Ciudadana menciona o hace referencia a la figura del expresidente Leonel Fernández, sus gobiernos o sus colaboradores. De esas menciones, o sea, del 88.8% de menciones que hace Participación Ciudadana de Leonel y su entorno, el 95.2% correspondió a una valoración negativa acerca de la figura de Fernández, sus gobiernos o sus funcionarios, dice el investigador. Señala que los conceptos que aparecen con más insistencia durante las exposiciones públicas de participación ciudadana a través de los medios de comunicación son déficit. Sí, es una política que se está ejecutando desde mediados del año pasado, que adoptó el PRD como línea, porque esa es la otra, que Participación Ciudadana forma parte de un frente político opositor. Reforma fiscal, corrupción, transparencia y justicia. La investigación que ha hecho el profesor Manuel Rodríguez se llama clasificación unidimensional de los símbolos. Eso es un mecanismo que tienen los sociólogos, que permite clasificar los mensajes en positivo o negativo e identificar posturas o tendencias dentro de los productores de las informaciones que pueden condicionar a los receptores. Este tipo de informe lo hace mucho Quiterio Cedeño, lo único que no ha hecho de Participación Ciudadana, le voy a pedir que lo haga. Porque va a encontrarse con los mismos resultados el propio Quiterio, que acostumbra a hacer este tipo de trabajo. Fue quien primero comenzó con eso hace unos años, y de cuando en cuando los hace para temas puntuales. Las recomendaciones del profesor, del sociólogo Manuel Rodríguez, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dice que la aplicación de esta técnica le permitió llegar a la conclusión de que Participación Ciudadana debe asumir un rol más social y dejar el activismo político, afirmando que eso desmerita su función principal. El señor Manuel Rodríguez resaltó que Participación Ciudadana es del tipo de entidades que reciben fondos de organismos internacionales, ahora le voy a leer entre comillas lo que dijo, para que ayuden a la gobernabilidad en los países donde se encuentran alojadas estas ONG que forman parte de lo que llaman la sociedad civil, no para que asuman posiciones políticas. O sea, estas son entidades que, por ejemplo, la Embajada de los Estados Unidos, desde que se fundó en el 1992, le tiene un aporte. Claro, ese es el problema fundamental, que es que esta entidad nació soportada en recursos de una embajada como la de los Estados Unidos, que tiene políticas que defienden los intereses de su nación. Por tanto, nació también condicionada Participación Ciudadana, que es el germen de la famosa sociedad civil, del grupo Juan Montalvo y de los demás. Porque incluso Participación Ciudadana es la que ha creado una infinidad de grupitos que le ponen siglas y ya lo consideran una entidad y han conformado un frente. Bueno, lo que queríamos significar es que esa actitud crítica nuestra acerca de una ONG que se ha vendido ante la opinión pública dominicana y ante toda la sociedad como independiente, como únicamente responsable de establecimiento de políticas que tienen que ver con la sociedad no representada en los órganos fácticos de gobierno o de influencia social, nosotros les decíamos no
esa es lo que es una entidad, primero antibalaguerista, porque nació promovida por la embajada americana para desplazar a Balaguer del poder, con un perjuicio mayor, porque lo hizo con Peña Gómez como candidato. O sea, era antibalaguerista per se y además tenía un compromiso evidente, que lo ha desarrollado y lo ha mantenido durante toda la vida. Es más, ¿cuándo se convierte Leonel en lo que este profesor con números descubre? O sea, en objetivo principal de participación ciudadana, casi único, 95% de sus exposiciones se la dedican a Leonel. Cuando Leonel acepta el respaldo de Joaquín Balaguer para ganar las elecciones del 1996. En ese momento Leonel se convirtió en su objetivo principal. Leonel es, por derivación, lo que era Balaguer para participación ciudadana, o lo que es Balaguer. Entonces, no era de ninguna manera una apreciación falsa o no bien sustentada la de este espacio, la de que participación ciudadana es una entidad sesgada por la política, que dejó de ser representante fiel de los intereses de la sociedad que no están en alguna manera defendidos por órganos fácticos. Eso, reflexiones como la que acostumbramos los viernes, es bueno hacerlo y demostrar que hay quienes han hecho estudios y lo pueden sustentar. Hemos invitado al señor Manuel Rodríguez para que esté con nosotros el lunes y va a traer los resultados del estudio, con cuadros. Buenos días, don Mozart. Viendo que lo que decimos aquí, porque muchas veces a nosotros nos malinterpretan y nos creen persecutores y no firmes defensores de posiciones públicas, que nosotros pretendemos que sean posiciones que representen los intereses de la mayoría. Así es. Uno lo pretende, y cuidado si en ocasiones no se interpreta así, pero la verdad es que uno procura eso. Y entonces creen que probablemente sea una actitud persecutoria o acrítica, o sea, que rechace la crítica bien basamentada contra posiciones públicas. Lógicamente, a nosotros se nos ve con un grano de sal siempre, y es natural, porque provenimos de un medio público que está por naturaleza comprometido a defender políticas públicas, a defenderlas, a explicarlas con firmeza, con resolución, que es lo que hacemos desde este medio. Pero por eso probablemente nos vean con un granito de sal, y es bueno que lo hagan. O sea, que pongan en una interrogante los planteamientos que se hacen aquí. Y que lo compruebe el tiempo, entonces, de alguna manera. Así es. Y yo creo que eso es sano, pero no que nos demeriten en cuanto a hacer señalamientos puntuales, severos. Decíamos que Seara Hatton, un miembro de Participación Ciudadana, había penetrado los órganos de Naciones Unidas en el país, del programa de Naciones Unidas para el desarrollo. Y yo quisiera que ustedes vieran el contenido de todos los informes que salieron de la unidad que este señor dirigió. Es más, sesgado completamente contra todas las políticas públicas. Sí, señor. La última de ellas, que por cierto me está llamando profundamente a preocupación, porque la posición de que hizo el señor ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el ingeniero Temístocles Montaz, coincide plenamente con Seara Hatton y las observaciones que le ha venido haciendo a los sectores turismo y zona franca como parte de la manufactura. O sea, dos sectores básicos del país. O sea, Seara Hatton siempre ha criticado que se fomente ambas cosas, por decir que eso no provoca un desarrollo sano. ¿Quién le ha dicho a usted que esos son los sectores básicos del país? Aquí hay muchos sectores, 4 por lo menos grandes, que tienen una incidencia enorme en el país. Lo que pasa es que usted no puede pretender que un solo sector sea el responsable de llevar sobre sus hombros el desarrollo económico y social. La cosa es mucho más compleja. ¿Por qué la agropecuaria luce felizmente renovada? Ustedes sabían que el año 2012 los vegetales chinos llegaron a casi 100 millones de dólares, solamente los vegetales chinos, que se producen en el centro del Cibao, La Vega y alrededores, La Vega, Jarabacoa. Por cierto, que parte de
parte de los cultivos de vegetales chinos se inundarían con la presa para abajo de Jucartadera. Para que ustedes vean cómo ya las cosas pierden su tiempo de ejecución. Bueno, y así pasa, los bananos superaron los 200 millones de dólares el año pasado. El tabaco representó 500 millones de dólares. 500 millones de dólares, el tabaco dominicano. Duplica a cualquier otro productor mundial. A los cubanos lo dejamos en la gatera, quizás exportaron 150, 200 millones de dólares el año pasado. El segundo ahora es Honduras. Pero lo que quiero decir es que usted no puede demeritar un modelo como el modelo de desarrollo económico y social dominicano, porque algunos de sus sectores muestran debilidades. ¿Quién ha dicho que los modelos son perfectos? ¿Y por qué creen ustedes que siempre hay que someterlos a ajustes? Todos los modelos de desarrollo hay que someterlos a ajustes. Yo vi a Xi Jinping, ¿cómo que se llama el nuevo presidente de China en el primer? Xi Jinping. En la Asamblea del Pueblo ahora pronunciaron un discurso y decía hay que hacerle ajustes al modelo, porque si bien hemos crecido, ahora mismo la velocidad se ha reducido un poco. Y endurecer en algunos puntos. Pero este modelo ha producido un crecimiento de 7 puntos porcentuales en los últimos 8 años consecutivos anual. Digo, promedio anual. Y ha llevado de 22 mil millones de dólares que dejó el PRD, el Producto Interno Bruto, a 60 mil millones. Este modelo, el modelo que se sustenta en la agropecuaria y la agroindustria de la caña, primer sector, en la manufactura, productos de consumo, y las zonas francas, segundo sector, en la minería, ahora como ustedes saben, relanzada, decía el gerente general, de Goldcorp, la segunda compañía minera del mundo, productora y exportadora de oro, a The Wall Street Journal, ustedes lo vieron ayer en el Listín Diario, que una de sus esperanzas grandes de reponerse este año es la inversión en República Dominicana, y nada más tiene el 40%, porque Barry tiene el 60%. O sea, y también, entonces, el turismo, ese es el cuarto gran sector de la economía dominicana, con los servicios. Pero ¿qué turismo provoca un desarrollo desigual? ¿Pero por qué? Bueno, porque no hemos logrado todavía extenderlo hacia zonas que tienen un potencial enorme, como el sur y el suroeste. A mí me dicen que Salinas es la playa más bonita del país, y Salinas está aquí, abajo, en Peravia. Sí, pues en la zona de Palmar de Ocoa. Sí, que esa es la playa más bonita, que ni siquiera Bahía de las Águilas. Y ahí apenas se inician los desarrollos turísticos en Peravia, o sea, cerca de las Salinas. Entonces tenemos un potencial enorme, pero por el hecho de que se haya concentrado el desarrollo del turismo en la región en la costa norte, ahora en la capital, donde se están construyendo 5.000 habitaciones, 5.000 habitaciones hoteleras se están construyendo en la capital. Miren, nosotros a veces nos negamos a creer que hemos progresado. ¿Qué cosa más grande esta? Que estamos echando para adelante, que nos ven con orgullo, con satisfacción, muchos de los sanos observadores mundiales del desarrollo, que nos ven incluso como un modelo ya, para que lo sepan. Un día, yo lo vivo diciendo, un día vamos a amanecer con la sorpresa de que nos convertimos en un país desarrollado. Tú lo vas a ver en los próximos 10 a 15 años. Sí. Y entonces muchos de estos críticos, de estos que privan que todos los días lo que hacen es reunirse para demeritar la nación en todos los planos. Para ellos no hay virtudes en los dominicanos, ningún tipo de virtud. Pero cuando hacen eso, lo hacen con un almuerzo, con muy buenos vinos y planeando las próximas vacaciones. O contando las vacaciones que han terminado. O contando las vacaciones que acaban de regresar al exterior. Así es la clase media alta y profesional del país. Usted los oye fuera, usted oye un dominicano de esos, en un conversatorio cualquiera, en Nueva York, en Miami, en Madrid, en Roma, en París. Y ellos comparan a esta nación con una nación africana de las más atrasadas. Dicen que aquí no hay nada. Bueno,
Por eso los turistas cuando vienen, pero ven acá, pero me han dicho otra cosa. Sí. Pero somos nosotros mismos por allá. Así somos. Buenos días, don Mozart. Buenos días. Buenos días, don Don Héctor. Buen día, don Pedro, buen día, Moza. ¿Cómo va todo? Bueno, quería Mira, decir esas cosas. Fíjate, La investigación del joven, Don Pedro ha la trabajado investigación de Manuel Rodríguez. es una cosa extraña. Mira, La vamos a tener aquí el lunes. sí. Ah, qué Y bueno. viene con sus cuadros Muy bien, y con la fundamentación teórica de la investigación. muy bien. Don Pedro ha sido lo suficiente en este tema de esta investigación de Manuel Rodríguez, participación ciudadana, y cuando lo veía, pensábamos que en esta mesa, aquí se ha planteado ese tema, y decía qué bueno que un investigador social se interesara por ese tema, y que tomara participación ciudadana, le desabrochara la camisa, y se la presentara y dije, miren los colores. Por cierto, que es una lección para Sí. PLDistas de estos tiempos. Sí, claro que sí. En posición porque de hay mando. gente que, Así es. hay gente Una que tremenda entiende, lección. Muy buena sí. precisión esa. Sí, porque hay gente que entiende que lo que dice participación Para- ciudadana es santa sí. palabra. Sí. Tremenda lección para PLDistas de estos tiempos en posición de mando. Entonces, y la dejo de entonces, ese tamaño. Déjalo así de ese Entonces, tamaño. participación Pero es así. ciudadana es una entidad de hombres y mujeres mortales, hombres y mujeres que tienen sus preferencias, pero en el caso del origen, el nacimiento, participación ciudadana es una entidad que surge financiada por el gobierno de Estados Unidos, que fue esa situación que se produjo, que comenzó en México. Comenzó en México y viene ese movimiento de organizar la sociedad civil. De México vino a República Dominicana. Pero el propósito en República Dominicana fue desplazar a Balaguer y el balaguerismo del poder. Recuerden que todavía en el año 2000, acercársele a Balaguer era como acercarse a una persona con buba, como decían los abuelos, que porque como no existían los medicamentos en ese tiempo, el que se le acercaba a un enfermo de buba, bueno, si se contagiaba, iba a correr el mismo destino. Entonces, participación ciudadana llega a República Dominicana, de México llega ese movimiento, financiado por la agencia, la USAID, de Estados Unidos. Pero, ¿qué ocurre? Una entidad de este tipo le puede rendir al país servicios extraordinarios. ¿De qué manera usted diría? Bueno, defendiendo la democracia, defendiendo los valores democráticos. Una entidad de este tipo no se le puede entregar a un partido político, no se le puede entregar a un grupo económico, porque deja de ser sociedad civil. Si se vuelve a los orígenes de qué es sociedad civil, usted va a ver que estas entidades no son sociedad civil. No fueron sociedad civil en sus orígenes ni ahora, porque ahora son un brazo político. Es un brazo político. Y usted dice, ¿y por qué una entidad de este tipo es tan activa hoy? Bueno, el principal partido de oposición tiene dificultades y entonces una parte de la Dirección de Participación Ciudadana descalifica a la dirección del PRD. Una parte de Participación Ciudadana, sus principales directivos, no descalifican a la dirección del PRD. Del PLD. Y del PRD. El PRD también. La dirección, la gente ¿sí? que va a la convención, esa dirigencia del PRD que fue... Sí, ellos tienen su sección no escogida. no la reconocen. Ellos tienen sus PRDistas escogidos. Entonces, ¿qué le quieren decir al país y al mundo? Que son la oposición. Que como no hay oposición, participación ciudadana es parte del coro de oposición en República Dominicana. Pero eso, don Pedro, como lo dice este investigador, le hace mucho daño, porque descuidó lo más importante, lo social, interesarse por la sociedad dominicana, ver cómo vive la gente en los barrios, problemas que son de solución. Fíjese, el presidente Danilo Medina fue a la Barquita, entró a la Barquita, Sí. hizo un levantamiento. Sí. Bueno, ese trabajo lo pueden hacer entidades de sociedad civil. Ir a entrar a estos barrios que usted dice, bueno, pero ¿y por qué cuando llueve? Cuando viene entonces, las casas se llenan de agua el agua la cubre. Y después viene el agua y baja y todo el mundo vuelve a la posición anterior. Una entidad de sociedad civil se puede interesar por estos problemas, como lo hizo el presidente de la República, que fue a la Barquita. Y dijo, no, pero esto no puede ser, porque cada vez que lleguen las lluvias vamos a tener el problema. Aquí hay que plantearse una solución definitiva. Y comienzan a pensar en eso. Pero el mismo problema de la coexistencia en las comunidades, el ruido, por ejemplo. El ruido en República Dominicana se ha hecho parte de la vida y usted va a esos barrios de la zona norte de la capital.
o los que están cerca de los ríos, oye, cuando suben todas esas bocinas, usted se pregunta, ¿y ese ruido no será una causa de violencia? Eso es para que alguien se interese. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que en la República Dominicana hay entidades de sociedad civil. Son entidades que se denominan de sociedad civil y han pasado a ser entidades políticas, grupos de apoyo a organizaciones políticas. Usted y ni siquiera tienen el cuidado de la dirección. La anterior vocera de Participación Ciudadana, hasta semanas fue su vocera, la esposa de un vicepresidente del PRD, del PPH. O sea, que ni siquiera el cuidado lo tomé, dije, decir, bueno, pero vamos a poner entidades equidistantes de los partidos políticos para que tengan la credibilidad en toda la República. Pero esto que ha hecho Manuel Rodríguez, investigación, un sociólogo que se ha interesado por el tema, es interesantísimo porque ahora se puede ver el discurso, porque él ha hecho su trabajo, y aquí está la muestra, o sea que no es nada de invento, y que todo el mundo lo lea. Aquí nosotros en esta mesa, sin embargo, nunca nos dejamos arrinconar. Y le dijimos a Participación Ciudadana en sus directivos, nosotros creemos en sociedad civil. Nosotros decimos que un país democrático debe tener una sociedad civil activa y vigilante. O sea, que sea vigilante de la sociedad. Ese es el tipo de sociedad civil que requiere República Dominicana. Pero una entidad que se convierte en un momento en una avanzada de un partido político o de una facción de un partido, o sencillamente que se convierte en un brazo político de una organización política partidista, ahí se denaturaliza la función. O de grupos económicos. O de grupos económicos. Porque ahora Participación Ciudadana es la principal asesora del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Sí. Entonces, esto, a los amigos de Participación Ciudadana hay que decirle esto. Cuando nos hemos encontrado, los que son mis amigos, se lo digo, bueno, es que ustedes naturalizaron esa entidad, la han sacado de su rol y deben colocarla en su rol. Dice, ¿cómo? Ustedes tienen que... El partido político es equidistante de todo el mundo. Una entidad de sociedad civil así puede hacer su rol. Pero cuando se convierte en una avanzada o en un brazo político, ahí se denaturalizó. Don Pedro, la semana termina con varias noticias importantes. Una es el conflicto que ha dado lugar a la paralización de las escuelas, el daño que ya se le ha hecho al año escolar. Habrá momento de cuantificarlo, pero ha sido severo. Solo si se activan todos los fines de semana sí. Se recupera el tiempo. Entonces, ojalá, bueno, y viene la Semana Santa, o sea, ojalá quieran hacer un sacrificio y así se pueden recuperar muchas horas. Pero ¿quitarle la fin de semana a los niños? No. Pero el daño... No, tiene... No, salta la Semana Santa. Moza no quiere que le quiten la Semana Santa a los niños. A los niños no, a los niños. A ellos deben quitárselo. Ahí entramos... No, deja a los muchachitos ya al fin de semana. Don Pedro, dejarlo libre. A los muchachitos hay que dejarlos su Semana Santa. Sí. Pues Mozart, que vayan a su iglesia. Hay que buscar una forma de ver cómo esta gente se recupera. Otro sacrificio más para los niños. Oye, se perdió Mozart entonces. No, que se cojan los fines de semana. Lo que nosotros, ahí le daña el fin de semana. No el de la Semana Santa. Pero con fines de semana consecutivos por ahí, lo cierto es que el daño está ahí. Y estas horas que se han perdido, va a ser difícil recuperarlas. Bueno. Ojalá la elección se aprenda. Ojalá se entienda esto que decía Juan Bosch. Juan Bosch hablaba de que cuando se juega la política, usted se va por un despeñadero. Y el que se va por un despeñadero, al final, don Pedro, no termina parado, ¿no? Termina en el suelo. Eso lo decía Juan Bosch. Digo esto porque ese conflicto de Participación Ciudadana, la manera en que se ha desenvuelto y hasta dónde ha llegado, eso se pudo evitar. Eso se pudo evitar, lo mismo que ahora están viendo cómo se puede parar, tuvieron la oportunidad, pero habrá también el momento de hablar con estos actores y ponerlo cada pieza en su lugar. Y una iniciativa importante que anunció el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, el ingeniero Rubén Bichara, es el plan integral para recuperar el sector eléctrico y sobre todo para lograr que la República Dominicana tenga un servicio de energía eficiente y que la República Dominicana pueda
cambiar su matriz eléctrica. De ahí que entre las primeras medidas que anunció es el plan del gobierno, la decisión de ya llamar a licitación para la instalación de una planta a gas de ciclo combinado de 640 megavatios. Ha hecho este anuncio. Pero ahí en esa conferencia dio una información que no ha sido resaltada, y nosotros pensamos que esta es la parte más importante de esa conferencia, y es el plan para reducir las pérdidas en las distribuidoras, que es la instalación de medidores. Existe la decisión del gobierno de instalar 750.000 medidores. Esto quiere decir a familias o empresas o cualquier tipo de usuario que consume energía y no tiene un medidor. Como conocemos y conoce la gente que vive en los barrios que pertenecieron al programa de reducción de apagones que se denominaba PARA, hay familias y personas que tienen hasta negocios que pagan una tarifa fija. No hay un medidor y lo que se le ha puesto una tarifa fija, pero en ese juego ahí se pierden esto de la empresa distribuidora que coloca una energía en línea y no puede cobrar esa energía. Con los medidores esto se podría terminar porque sencillamente usted va a pagar, el usuario de energía va a pagar lo que consume, porque el medidor le va a indicar su consumo. Otra iniciativa es la de la telemedida. Comenzar con los clientes de mayor consumo a través del sistema de medir a través del sistema de telemedida, y aquí sea válida la redundancia. El sistema de telemedida permite, si se produce cualquier novedad en un servicio, se puede detectar. Y de igual modo también si se hacen prácticas como esta, la de desconectar o quitar los medidores y consumir energía de manera directa en el sistema de telemedida, esto se transparenta. Así es. De ahí que esa es una iniciativa importante que fue de las anunciadas en esta conferencia, y por eso digo, don Pedro y Mozart, que esto fue también una de las grandes noticias de la semana. Y la principal noticia es la presentación ya del gobierno, de manera pública, presentarle al país lo que es el plan de seguridad ciudadana que ya tiene el gobierno la decisión de ejecutar. Es un plan que involucrará a la sociedad, y la participación de la sociedad en esto es muy importante, y que tome en cuenta también la calidad de los actores. O sea, se van a revisar los actores, como esto recuerda lo que pasó en Estados Unidos, en Nueva York, que era considerada una de las ciudades más inseguras del mundo. Hoy es una de las más seguras. Pero ¿qué hicieron en el estado de Nueva York? Comenzaron a limpiar todo lo que no servía en las entidades que tenían que garantizar la seguridad ciudadana. Tomaron una escoba, lo sacaron afuera y lo tiraron a un zafacón. En la República Dominicana hay que ver a todos los actores y todas las personas que participan en funciones. El que no tiene calidad deberá salir, y la sociedad esto tiene que aplaudirlo. Y de esa manera una sociedad se puede integrar en este plan, de manera que esta iniciativa gubernamental ha despertado múltiples expectativas en la colectividad nacional. Adelante, Mozart. Buenos días, señores. Voy a empezar por donde termina el camarada y amigo, colega Héctor Tineo. ¿Hay ese gran anuncio que hizo el gobierno ayer de poner en marcha el plan de seguridad antes de ayer? Sí, el jueves. Antes de ayer. El miércoles. Poner en marcha este importante plan de seguridad ciudadana. Parece que ha dejado algunas inquietudes en determinados sectores sociales del país y sectores políticos, que entienden que se han quedado algunos huecos, algunas expectativas que no están contempladas, por lo menos en lo que se anunció allí, y entonces eso ha creado una suerte de nebulosa alrededor de una de las iniciativas más importantes de la administración del presidente Danilo Medina. Yo quiero solo recordar que plantearse un plan nacional de seguridad como ese amerita no solo de
de tiempo, ¿verdad? Sino que eso se va desarrollando por etapas. Ya hay una primera etapa y ya hay medidas que comenzaron a ejecutarse a partir de ayer con la orden que dio la jefatura de la policía de enviar una considerable cantidad de miembros a la calle en materia de prevención del crimen, del delito. Pero a esto solo quiero agregar que recuerden que hay uno de los elementos fundamentales para el éxito de este gran plan, es la reforma policial. Y en el marco de la reforma policial, pues uno supone, y tiene que suponerlo así, que vendrá dado el elemento puntual, que es el que se ha estado reclamando en las últimas horas, que es el de las mejoras en las condiciones de los policías, de los miembros de la Policía Nacional. No solo de aumento de salario, sino que eso vendrá dado con otros beneficios colaterales para los miembros y miembros de la policía en el país. Así que nosotros creemos que hay que apoyar y alentar y ponderar en su justa dimensión este importantísimo, relevante, trascendente plan de seguridad que ha iniciado la administración del presidente Danilo Medina. Y ya verán ustedes cómo en la medida, en los próximos días, semanas y meses, veremos incorporarse todos esos elementos que hacen falta y que han inquietado a algunos sectores de la vida nacional. Hoy la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, anda de asamblea, me parece, hoy y mañana. Una asamblea que deberá verificarse en distintas regiones del país en el marco de todo el proceso legítimo de la Asociación Dominicana de Profesores en busca de que se mejoren las condiciones de los profesores y las profesoras en la República Dominicana, sobre todo en materia de salario. Nosotros esperamos que de esas asambleas salga el compromiso de los profesores de no incluir el paro de la docencia en sus justos reclamos de aumento salarial. No creo que esa sea, porque muchos dicen, bueno, es que es la forma de que las autoridades entiendan, es la única manera que tiene el gremio de darle a conocer a las autoridades que tienen que acceder a sus reclamos. Yo pienso que no hay que llegar al límite y al extremo de sacrificar a lo más valioso que son los estudiantes y sacrificar el año escolar. Eso es inaceptable. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que dentro de las múltiples formas que deberá tener y deberá aplicar la ADP para reclamar su justo aumento de salario, debe estar fuera completamente la paralización de la docencia en el país. Esperamos que así sea y acogemos lo que decía la ministra ayer, que se comprometió y dijo que ella está abierta al diálogo. Y estar abierto al diálogo quiere decir... Exacto, y que estar abierto al diálogo quiere decir que está en condiciones de revisar incluso su propuesta del 20%. Porque si no, entonces no está abierta al diálogo. Estar abierto al diálogo que quiere decir que aún esa propuesta que se vio como una imposición, están en disposición de rediscutir, de seguir discutiendo y analizando en las mesas de las negociaciones con ese otro puntal importante del sistema educativo nacional que lo constituye la Asociación Dominicana de Profesores. Miren, hay un gran anuncio hoy por parte de la Junta Monetaria del Banco Central en el sentido de otro elemento para flexibilizar y democratizar el crédito en la República Dominicana. Ahora la Junta Monetaria dispone de medidas que van a flexibilizar el crédito y van a aumentar esa flexibilidad de 15 millones hasta 25 millones de pesos. ¿Ustedes saben por qué van a flexibilizar? Porque eso, nada más eso de reclamar el estado financiero auditado para darte un préstamo, eso no vaya a dar. O sea, esa es una barrera
que prácticamente para muchas empresas, para la Pero mayoría mediana y pequeña, empresas, puede mostrar auditado. Porque la tradición ha sido el Auditado y histórico del limpio. crédito de la... ¿Cuál? ¿Qué Pero sí. ven acá. Entonces, nosotros felicitamos esa medida del Banco Central, de las autoridades monetarias, que se enmarca dentro del espíritu de la administración del presidente Danilo Medina, de lo que yo insisto, he llamado la democratización del crédito en la República Dominicana. La realidad, el hecho, el hacer, acuérdense, le decía de hacer, el buen crédito público, exactamente. El historial de la... Y además devolverle a la gente, porque aquí se tiene, y Pedro insiste mucho en eso, nosotros nos vivimos castigando con un látigo, Sí. nos vivimos castigando, que aquí la gente, que el chiquito no paga, que no paga. Y las Eso no es estadísticas te verdad. dicen... Las te lo estadísticas desmienten. dicen todo lo contrario, el chiquito paga, préstenle, para que ustedes vean, le paga al colmado, de la misma manera que paga un vecino al colmado, que le pregunte a Demi, a ese grupo, si es verdad que no paga. Más del Y ahora mismo 97% Promipyme y todas de esas retorno. instancias que se han creado, el chiquito paga, necesita confianza. Y ustedes verán que uno de los más beneficiados va a ser la misma banca comercial con eso, porque va a tener mayor flujo, va a sacar dinero que está ahí. Más negocios. Más Sí, negocios, claro, sí. posibilidad de eso, y va a incorporar manos de obra, porque eso quiere decir que las pequeñas y medianas empresas se van a fortalecer y se van a ampliar. Eso es muy importante, así que yo felicito esa iniciativa tan importante de las autoridades del Banco Central y de la Junta Monetaria. Muy bien. Finalmente, hay un concepto que se ha constituido, o sea, que se ha, ¿cómo digo? O sea, como relajado. Todo aquel que le pone vehemencia, que le pone ímpetu a un reclamo justo o a la defensoría de algo, inmediatamente se suele acusar de que, bueno, es una persona muy emotiva. Adiós, Hay que dejar las emociones, porque las emociones te llevan a cometer errores. Y en el caso de la Barrigol, se ha apelado otra vez a las emociones. Yo quiero decirle a los que hablan de la pasión y las emociones, que sin pasión y sin emoción, nosotros no hubiésemos alcanzado, para ponerle un ejemplo, sin la pasión y la emoción, no hubiésemos alcanzado ese triunfo en la pasada jornada del béisbol mundial. No lo hubiésemos alcanzado. Y la proclamación de la República. Sin la pasión. Y la pasión venía en manifiesto en la forma de que ese equipo se unificó en torno a esa gran meta. La pasión venía a través de la bandera nacional. La pasión vino a través del plátano. Hasta del plátano. Ahí se puso de manifiesto la pasión. Entonces la pasión y los apasionados como nosotros frente a lo de la Barrigol, ¿ustedes saben de dónde nacen? De la verdad, de nuestro convencimiento absoluto de que ese es un contrato renegociable, como lo demostró la propia Barry, que de la misma manera que la Barry apeló al Estado y le dijo, mire, vamos a revisar el contrato porque las condiciones del mercado mundial, en estas condiciones no podemos nosotros seguir desarrollando nuestros capitales aquí, nuestra inversión en la República Dominicana. Y el Estado accedió a eso y revisó. De esa misma manera, la pasión nuestra nació de ahí. ¿Ustedes saben de qué nació también la pasión con la que nosotros reclamamos a la Barrigol que se siente en la mesa de las negociaciones? De la petulancia, la prepotencia, el abuso y la frescura del halcón Manuel Rocha, que desde que llegó a este país, llegó con el garrote en las manos. Que como decía Pedro, miren cómo, gracias a Dios, los canadienses escucharon las voces que como la nuestra dijimos, mientras Manuel Rocha esté de por medio, no hay posibilidad de negociación, porque es un halcón y es un hombre frisado en el tiempo, solo cree en la fuerza
Y los canadienses, que en este caso son un poco más moderados, entendieron. Y la Gold Corps entendió que la Barrigol estaba conduciendo mal. Y sus socios, que son políticos encumbrados De derecha. de derecha, Sí. desde los Bush, pasando por los Cisneros. O sea, es un trípode, Ganar. es un trípode, españoles, De derecha. venezolanos, Sí. norteamericanos, canadienses, pero políticos que se creyeron que podían hacer y deshacer. Déjenos eso a nosotros, que esos indígenas de la República Dominicana son manejables, por un lado con el dinero y por el otro lado con el garrote y el chantaje. No le salió, porque ahí viene el otro componente por el cual yo le digo a los que hablan de la pasión, ¿de dónde nace nuestra pasión? Nace del 27 de febrero pasado, nace de la pasión y la vehemencia que puso de manifiesto el presidente de la República Qué feo. cuando le dijo al país y al mundo que ese contrato en esas condiciones era inaceptable. La pasión la puso el presidente de la República y el pueblo dominicano la cogió, como la cogimos nosotros. Somos apasionados de la defensa del interés nacional, como lo es el presidente Danilo Medina. Somos apasionados porque entendemos que las riquezas son nuestras y que nosotros hemos aceptado de buena forma, a la Barrigol y a la Gold Corps como socios, pero siempre guardando el debido respeto a la soberanía nacional, al derecho, porque de la misma manera que se reclama el respeto al Estado de Derecho y a las leyes, de esa misma manera nosotros lo reclamamos. Sí. De esa misma manera lo reclamamos. Así que, para los que andan diciendo y lo que dicen y afirman, que esto es muy delicado, que no se puede, eso con pasión no es, porque es un tema que el país está a los ojos del mundo. Decía ayer, por ejemplo, el vocero del gobierno, el buen amigo Roberto Rodríguez Marchena. El país está a los ojos del mundo y la Barrigol está en los ojos del mundo, porque ha sido la Barrigol la que en la última de sus manifestaciones de respeto procuró sacar por debajo de la mesa, procuró sacar en forma ilegal, violentando las leyes del país, el oro, declarándolo en forma ilegal, irregular, procedente de otro sitio. Así es que moriremos con la pasión, defendiendo con pasión y vehemencia nuestros recursos. Muy bien. Miren, hoy es viernes de la seguridad social y también del combate a la pobreza. Hay un invitado nuestro que nos espera ahí, un joven cientista social que forma parte del gabinete social. Se trata de Joyner Darío González, el encargado del Centro Tecnológico Comunitario del Gabinete Social. Pero hay mensajes que nos tienen Carol, Sara y Roberto. Y antes de pasar a donde Carol, quería decirle lo siguiente: presten la atención a un interesantísimo match intelectual que sostienen Rosario Espinal y Eduardo Jorge Prats, que le contesta hoy a un artículo de Rosario del miércoles, quien a su vez se refería a un artículo de Eduardo Jorge Prats del viernes pasado. Porque aquí se están dando dos visiones: la de Rosario Espinal, que cree que se necesita un mesiánico al estilo del nuevo socialismo en esta parte del mundo, y la de Eduardo Jorge Prats, que sostiene que la democracia parlamentaria, aunque con debilidades, está demostrada que es la mejor que hay, que es la más representativa de los sanos intereses de una nación, que lo otro es exponerse, ya ustedes saben, a la distorsión, a la manipulación. Pero bueno, sean ustedes el jurado y lance la confrontación interesantísima entre estos dos cientistas sociales e intelectuales, Rosario Espinal y Eduardo Jorge Prats. Adelante, Carol.